FM Difusión es la radio de Berisso. Segunda hora de nuestro inconsciente colectivo, este 23 de septiembre, pasó el día del estudiante, el día de la primavera, un día muy bonito, ¿no? Fresco a la mañana, Claudia, y ahora mucho mejor de temperatura. Y como siempre hablamos en esto, la alegría, la suerte de tener nuestras columnistas, y hoy repetimos como la semana pasada, nos quedamos con ganas de escucharlo, de que nos siga trayendo información. Alejandro Otero, ¿te parece? Claudia, ¿lo saludamos? Sí, como no, Alejandro Otero, bienvenido a Inconsciente Colectivo. Gracias, Fabián, gracias, Claudia, ¿qué tal, cómo andan? Muy bien, muy bien, y ávidos de escucharte, Alejandro. Bueno, 1 kilo y 2 pancitos, diría Balá. Ay, sí, el gran Balá. Mira, haces bien en nombrarlo porque yo no había dicho nada, que se nos fue en las últimas horas, a los 90 y pico de años. 97. Mira vos, alguien que le dio alegría a los chicos y a los grandes, ¿no? Gran Sin persona. dudas. Sí, muy recordado, muy querido y parte de la infancia de muchas generaciones. Así Sí, haces muy bien en recordarlo. Bien. Bueno, y por ahí lo de 1 kilo y 2 pancitos también puede servir para hablar de lo que va siendo cada vez más claro el problema duro, el hueso duro de roer en materia económica, que es la inflación, ¿verdad? Se conoció el índice de agosto, 7%, un número que de ninguna manera es bueno, si bien es levemente inferior al del mes de julio. Se esperaba menos. 4 décimas más bajo, claro. Sí, pero sigue siendo un número muy malo, que implica que tenemos este año una inflación acumulada de más del 56%, en la interanual del 78%, y el pronóstico es que va a llegar al 90%. De hecho, el presupuesto que el gobierno está mandando al Congreso para el año que viene estima una inflación del 60%, es decir, significativamente más baja, pero aún así altísima. Entonces, quiero decir que todos los pronósticos son poco alentadores, incluso cuando uno mira los datos con un poquito más de atención, los alimentos, justamente hablando, ¿no?, de 1 kilo y 2 pancitos, sí. Están por encima del promedio, y esto sorprende porque pone en evidencia que estamos en un contexto, en un escenario en la Argentina donde lo que hasta ayer resultaban las justificaciones o pretendidas justificaciones para el incremento de precios, por ejemplo el alimento, que era el alza de los commodities y las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, hoy no tiene ningún asidero porque los precios internacionales vienen bajando y sin embargo en la Argentina no dejan de crecer. Entonces hay acá una componente evidentemente política del problema inflacionario actual en la Argentina. Los economistas dicen que en contextos como estos, de muy alta inflación, prima, como explicación teórica, lo que llaman la inflación inercial, es decir, que cada índice que se conoce de inflación convalida el próximo, es decir, que si la inflación fue del 7... Va a seguir así. Claro, nadie piensa que va a bajar el mes que viene, sino que por lo menos va a ser el 7. Y los que pueden, que son muy poquitos, entonces, y que tienen la posibilidad, vía remarcación de precio, de cubrirse, ya toman eso como un dato de lo que va a suceder. Y tomando eso como un dato de lo que va a suceder, resulta la crónica de una desgracia anunciada, de una catástrofe la profecía anunciada. Cumplida. Claro, exactamente. Tratando de protegerse no hacen más que provocarla. Claro. Entonces, estamos en un contexto realmente muy difícil, porque lo que estamos viendo es que la inflación en la Argentina es una inflación ya no solo en pesos, sino también en dólares, dado la tendencia que tiene el mercado cambiario. Entonces, la propuesta de Massa de ordenar el frente fiscal y mejorar
la disponibilidad de reservas que se está cumpliendo, ¿no? Digamos, el ordenamiento del frente fiscal con un sacrificio muy grande se viene ordenando, y la medida llamada dólar soja, ¿no? Que le reconoce un tipo de cambio mejor a los que liquiden la cosecha, sí, ha dado muy buenos resultados, y más de 5.000 millones ya se han liquidado, es decir que se viene recomponiendo razonablemente las reservas. El Fondo Monetario ha convalidado lo actuado y ha liberado el primer pago para repagar la deuda. Entonces, estos pilares macroeconómicos se vienen ordenando, pero el poncho no aparece. El frente interno queda postergado. La inflación queda todavía muy alta y sin resolverse, lo cual hace pensar que el gobierno va a tener que tomar medidas más enérgicas, porque no hay mayor generador de pobreza en la Argentina hoy día que la inflación. Y Alejandro, ¿cuáles serían esas medidas? A ver, desde el máximo que se debiera al mínimo que se pudiera. Bueno, ahí hay, digamos, distintas acciones, pero hay algo que hay que ver en relación a la brecha cambiaria, ¿no? Porque fíjate vos que la medida del dólar sí, soja, que le dio una gran liquidez a los sectores exportadores, reavivó la brecha cambiaria, porque claro, por una ventanilla los exportadores cambiaban los dólares por un mejor cambio en términos de peso, pero después con esos pesos iban por la otra ventanilla a buscar a través de medios legales como el contado con liquid y el dólar bolsa, volver a dolarizar esa liquidez. Y lo que está sucediendo hoy en día es que los sectores más concentrados, los remarcadores de precio, que están teniendo fenomenales excedentes líquidos, exactamente, fenomenales excedentes líquidos, hacen lo mismo que hace, pero no de manera defensiva, sino en el sentido contrario, alguien que tiene ingresos muy modestos que le puedan sobrar, que es ir a dolarizarse. ¿No? De la misma manera que una persona con ingresos muy modestos que le sobran unos pesos, lo primero que hace es tratar de comprar dólares, los 200 que está autorizado, si es que está autorizado. Vimos esto con el tema de los subsidios, ¿no? Decenas de miles de personas que se habían anotado por recibir el subsidio, cuando se enteraron que eso les impedía acceder a la cuota mensual de dólares, se bajaron del subsidio con tal de poder dolarizar sus activos. Y eso, que es una medida defensiva por parte de los que tienen menores ingresos. ¿Por qué digo una medida defensiva? Porque no es que compran $200 para ahorrarlo, así como compran los $200, van y lo cambian al tipo de cambio blue y mejoran sus ingresos. Es una medida absolutamente defensiva frente a la inflación. Los grandes jugadores lo que hacen es una medida de preservación y mejora de sus activos, dolarizando estos excedentes líquidos fenomenales que tienen como consecuencia de la inflación, que ellos mismos provocan, claro, y como consecuencia del dólar soja. De ahí que el gobierno, con buen criterio, esté tomando medidas tratando de limitar esto, porque de lo contrario eso, al agrandar la brecha, vuelve a agrandar la expectativa devaluacionista y por lo tanto la expectativa inflacionaria. Es decir, que controlar un recurso escaso como es el dólar en la Argentina, porque cuesta entender, parece no deja de ser sorprendente, pero parece que cuesta entender en la Argentina que la Argentina no fabrica dólares, no tiene a su disposición la Reserva Federal de Estados Unidos para generar dólares. Genera los dólares que se genera y los usos son muy diversos y es un recurso escaso. Y como todo recurso escaso tiene que administrarse de una manera inteligente, porque ya sabemos que hacer o generar condiciones de dólares para todo, para lo que lo quieren para ahorrar, lo que lo quieren para el turismo, lo que lo quieren para pagar dividendos, lo que lo quieren para pagar deuda, lo que lo quieren para importar, etcétera. Hay una sola manera de hacer eso, es endeudando al país. Ya lo hizo el gobierno anterior, y las consecuencias catastróficas de esa medida demencial, es decir, de no bancarse las consecuencias, a veces antipáticas, de tener que administrar un recurso escaso, lo cual implica decirle a algunos, mire, usted ahora no, mañana veremos, porque privilegiamos estos usos, por ejemplo la producción, que es lo más necesario, en vez de bancarse las consecuencias, de tomar esas medidas antipáticas, lo que hizo fue endeudar irresponsablemente al país para tener un periodo
sin limitaciones, que terminó en desastre donde ese mismo gobierno terminó poniendo lo que ellos mismos criticaban y denominaban cepo, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Sí, es la consecuencia de los 45.000 millones de dólares que dejaron como legado demoledor para el gobierno actual, que tuvo el buen tino de reordenarlo en materia de renegociación, tratando de aliviar en parte esto. Esa es una de las medidas. Las otras serán las medidas de acuerdo o de restricciones a los incrementos que el gobierno pueda poner. Pero sin duda hace falta medidas más enérgicas en un contexto como este, porque con la macro no alcanza, para decirlo claro. Es decir, parecería ser que con el ordenamiento macroeconómico, que en otros contextos inflacionarios puede resolver la cuestión, no estaría siendo suficiente en un contexto como el actual. Bueno, Alejandro, claro y además coherente como siempre, porque el año pasado, cuando comenzó la economía macro a crecer, vos lo decías, que ahora tiene que llegar, pero no llegó más. E inclusive me parece que en el tema, por ejemplo, comercio interior, algo que nos acostumbramos mucho desde Moreno, Augusto Acosta y con Feletti, es como que no tenía ninguna, como que ya no tiene ninguna importancia el cargo. Pasó a un tal Guillermo Hahn, que pasó desapercibido totalmente, y ahora, yo no sé si con el mismo nombre, pero Sergio Massa puso un economista conocido, ¿no? Como Matías Tombolini, pero el tema de los precios, vos vas al supermercado, algo común, con tu bolsita entras y todos los días te están cambiando los precios, pero delante tuyo, ¿no? Inclusive no esperan a que cierre, están cambiando todo, que eso me parece que causa también una gran descompensación en los precios, pero me parece un gran descontento generalizado en la gente. Sí, la inflación en estos niveles no es solo un problema económico que deteriora sistemáticamente la calidad de vida de las mayorías y permite que algunos muy poquitos hagan su agosto, ¿no? Porque recordemos esto, la inflación no es un problema para todos, es un problema para la mayoría, para algunos es la solución. De hecho, esta situación que decíamos, donde generan fenomenales excedentes de liquidez que buscan dolarizar, con lo cual no hacen más que agravar el problema, es una situación beneficiosa para algunos. Pero efectivamente la situación es también un problema político, porque es muy difícil enfrentar un escenario electoral, la historia es elocuente respecto de esto, con chances de éxito, con niveles de inflación tan altos. En general no, creo que sistemáticamente no recuerdo ningún caso donde con inflaciones tan altas el oficialismo haya tenido suerte en las urnas. Más bien los casos contrarios. Fue cuando se logró controlar la inflación que los resultados fueron favorables, ¿no? Recuerdo que con el plan austral... Esperamos entonces que eso suceda, ¿no? Sí. Así es, creo que es muy necesario que suceda por cuestiones económicas y sociales y por cuestiones políticas. Patrióticas. Sí. Bueno, Alejandro, muy claro como siempre. Y bueno, nos encontramos las próximas semanas y yo el kilo de 2 pancitos lo cambio ya por 1,25, porque no llegamos. Así que, pero bueno. Abrazo grande. Un abrazo grande, saludos a todos y a todos. Gracias. Era Alejandro Otero, nuestro economista de cabecera, explicándonos brillantemente todo, de la macro a la micro, y porque hoy la economía nos está dando duro, Claudia, nos está dando unos palazos en la cabeza tremendo, donde se complica todo. Ya habíamos hablado de alimentos, pero también de indumentaria. Y la necesidad de tomar medidas muy, pero muy, que no sean parche y que sean de raíz para la cuestión interna de la economía, ¿no? Nuestro cotidiano.